El 28 de julio de 2014, el Papa Francisco efectuó una visita privada en la Iglesia Pentecostal de Reconciliación en Caserta, un pueblo cerca de Nápoles, en Italia. Iba a reunirse allí con su amigo el arzobispo Giovanni Traitino, a quien había conocido en Argentina en el año 2006, cuando era arzobispo de Buenos Aires. Este encuentro seguía a otros numerosos encuentros entre el Papa Francisco y líderes de iglesias evangélicas y pentecostales. Todo comenzó en enero de 2014 con un mensaje en video del Papa filmado por su amigo Tony Palmer y dirigido a carismáticos líderes evangélicos reunidos en Texas. Este video tuvo un impacto considerable y se difundió en el mundo entero. Condujo una reunión en Roma el 24 de junio entre el Papa Francisco y una delegación de líderes pentecostales y evangélicos, entre ellos el televangelista Kenneth Copeland y Geoff Tunnicliffe, secretario de la Alianza Evangélica Mundial. Tony Palmer había sido el motor de esta reunión sin precedentes. Pero una semana más tarde, el 20 de julio del 2014, murió repentinamente en un accidente de motocicleta en un camino rural cerca de Bath, Inglaterra, donde vivía con su esposa y 2 hijos. En esta película queremos rendir homenaje a este hombre, que fue un constructor de puentes entre nuestras iglesias. This agreement to agree with our brothers and sisters that we are saved by grace through faith to good works. And I believe that's something that needs to be fixed. There's a challenge for you. Y nos deja en herencia este deseo de romper las barreras entre las denominaciones cristianas, especialmente entre la Iglesia Católica y las iglesias evangélicas y pentecostales. Nacido en el Reino Unido, de origen anglicano, Tony Palmer emigró a la edad de 10 años a Sudáfrica con su familia. Es allí donde conocerá a su futura esposa, Emiliana, italiana y católica por tradición. Entonces vivirán ambos una conversión a Cristo en una iglesia pentecostal. Desde ese día, algo personal pasó conmigo y con Tony, cada uno personalmente. Nuestras vidas fueron catapultadas, si se puede decir así, exactamente como el apóstol Pablo, en la ruta a Damasco. Fue una conversión absolutamente increíble. Yo vengo de una familia relativamente acomodada. Creía que no necesitaba nada más. Tenía una familia fabulosa, un padre, una madre y una hermana formidable. Desde ese momento, nuestras vidas cambiaron totalmente. Hubo un milagro y necesitábamos entender lo que nos pasaba. Y por eso empezamos a estudiar la Biblia. Y después decidimos ir al seminario juntos. Y allí, el Señor nos llamó, a ambos, a un ministerio de tiempo completo. Entonces lo dejamos todo. Carreras, riquezas, todo. Y dijimos, sí, vamos a vivir para ti, Jesús. ¿Qué quieres que hagamos? Y entonces lo dejamos todo para iniciar nuestra peregrinación como misioneros de tiempo completo en Sudáfrica. En 2002, Emiliana y Tony fundan una comunidad, The Ark Community, que reúne a los cristianos de diferentes denominaciones, deseosos de volver a las raíces comunes de la fe cristiana de los primeros siglos. Tony fue ordenado sacerdote y luego obispo dentro de la Comunión de Iglesias Evangélicas Episcopales, cercano a la renovación carismática católica. Se reunió con el cardenal Bergoglio, el futuro Papa Francisco, en Buenos Aires en el 2006. Le compartió lo que vivía entonces con su familia. Tony comenzó a hablarle de la familia, de mí y de los niños, porque tenemos 2 hijos, Daniele y Gabriela, que son católicos como yo. No podemos recibir la comunión juntos. Eso rompió el corazón del padre Mario Bergoglio.
Abrazó a Tony y le dijo, «Sabes, tu dolor es mi dolor». Si hay una cosa que puedo decir, es que el dolor que sentimos a diario, mi familia y yo, es atroz. La pérdida de Tony ha sido y sigue siendo algo que no puedo aceptar, pero tengo que aceptar. Lo veo como un mártir. Para mí murió de la misma forma que todos los mártires. La semilla que plantó tenía que morir, y él era la semilla, y tenía que morir. Y ahora tenemos que esperar a que el fruto crezca. Sé en mi corazón que no está muerto. No está presente aquí, pero no está muerto. Tony no está muerto. Tony está vivo con el Señor y nos anima a avanzar y a continuar su trabajo. Cuando mi padre falleció, fue como si todo desapareciera. Cuando murió, fue como si todo se hubiera ido con él. Y francamente, sentí que no había más razones para quedarse. Esto fue verdaderamente duro para mí, pero puedo decir que me he acercado a Dios de una manera diferente. Mi corazón anhela, tiene sed de Cristo, mucho más que antes. También sé ahora que entre más cerca esté de Cristo, más cerca estaré de mi Padre. Y porque mi papá vivió como Cristo, ya que ser cristiano es vivir como Cristo. Ahora que se ha ido, entiendo cuánto esto es importante, cuánto vivió siempre su vida a plenitud. Y eso es lo que quiero hacer. Durante los 2 años que precedieron la muerte de mi padre, yo era un ateo muy convencido. Yo era un ateo en el sentido de que no creía en Dios. No tenía nada contra Dios ni contra la religión. Pensaba que esto no tenía ningún sentido. Y mi conversión al cristianismo fue un proceso lento. En realidad duró aproximadamente 1 mes, durante el cual empecé a comprender que hay un aspecto más profundo en la experiencia humana. Y así el día en que mi padre murió, incluso antes de saber que había muerto, empecé a sentir una urgencia interna de rezar. No porque no tenía otra opción, sino porque había algo en mí que me decía, solo reza. Y comencé a rezar y sentí esa presencia que me invadió. Una vez de regreso a Inglaterra, porque yo estaba en Italia cuando mi padre estaba en el hospital, cuando llegué y me enteré que había muerto, pienso que para la mayoría de la gente esto sería una prueba de que Dios no existe. Estaba completamente conmocionado, pero esto me hizo caer en cuenta de que había algo más profundo. El principal legado de Tony para mí es la reconciliación. Reconciliarnos no solo con el Padre, con nosotros mismos, sino también con el mundo. Reconciliar las diferentes partes del cuerpo de Cristo para que seamos uno, como Jesús y su Padre son uno. Esa es la clave, es la herencia clave que nos dejó. Durante mi reunión con Tony Palmer en mayo de 2014, me comentó que en algún momento consideró convertirse al catolicismo. Acababa de ser ordenado obispo en el seno de la Comunión de Iglesias Evangélicas Episcopales y sentía que la tensión, la presión de vivir en la frontera, se volvía demasiado fuerte. Pero el cardenal Bergoglio lo disuadió y le dijo, es mejor estar ahí donde tú estás, en la frontera, que consiste en vivir verdaderamente las 2 tradiciones, y realmente lo animó a seguir como estaba, por el bien de la misión. Él hacía la obra del Espíritu Santo al reunir estas 2 tradiciones diferentes, no a un nivel académico, sino en su propia vida, en su propia familia, en su propio matrimonio y en el corazón de su propia vocación.
Celebramos una misa católica de difuntos en esta iglesia. Fue un evento único e increíble, pues la mayoría de las personas no pertenecían a nuestra tradición, pero celebramos una misa que reflejaba la vida de Tony y su esperanza. Tuvimos lo mejor de la tradición evangélica con lo mejor de nuestra tradición católica. Creo que el legado de Tony es que él sabía que cada cristiano es un hermano y una hermana. Cada cristiano puede pertenecer a la familia de la iglesia y en su corazón tenía el deseo de que formásemos una única familia de cristianos gracias al Espíritu Santo. Tommy Palmer fue un hombre de la frontera, un constructor de puentes, un hombre que llevaba en el corazón el deseo de propagar el virus de la unidad, como lo escribió al equipo Never Forgot unos días antes de su muerte. ¿Cómo podemos cimentar estos vínculos entre, por una parte, unas iglesias históricas, ortodoxa, católica, anglicana y lutero-reformada, y por otra parte, unas iglesias nuevas, aparecidas más recientemente, evangélicas, pentecostales o carismáticas? Juntos vamos a tratar de entender cómo dialogar entre estas iglesias más antiguas y estas iglesias nuevas, que representan hoy una tercera parte de los cristianos y están creciendo fuertemente, especialmente en el hemisferio sur. Para profundizar en estas preguntas, fuimos al encuentro de pastores, teólogos y responsables de iglesias comprometidos en el diálogo ecuménico. La visita del Papa Francisco aquí en Caserta es una novedad absoluta, sin precedentes. Es un momento histórico. Es la primera vez que un papa, no este papa, sino que un papa visita una iglesia evangélica y pentecostal. Es algo completamente inédito. Y esto cambia el clima cultural de un país como Italia. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Dije que hace otra cosa. Y quizá pudiéramos pensar que es la división, pero no es así. El Espíritu Santo genera la diversidad en la iglesia. En el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, Él genera la diversidad. Y realmente esa diversidad es tan rica como hermosa. Pero al mismo tiempo, el mismo Espíritu Santo genera la unidad y así la iglesia es una en la diversidad. Y usando un término de un protestante que me gusta mucho, una diversidad reconciliada por el Espíritu Santo. Una diversidad reconciliata per lo Spirito Santo. Él hace las dos, la diversidad de carismas y la armonía de carismas. Es por ello que los primeros teólogos de la Iglesia, los primeros padres en el siglo III o IV decían, el Espíritu Santo es la armonía, porque crea esta unidad armoniosa en la diversidad. Para mí, el reino de Dios es relación, porque Dios es relación. Dios es coinonía. Dios es comunión. Así que desde el encuentro fraternal, del descubrimiento del Espíritu Santo en la vida del hermano, los reformadores hablan del testimonio interior del Espíritu. A partir de este descubrimiento de la relación, nosotros nos redescubrimos como hermanos. La amistad se establece y sobre esta base podemos construir sólidamente.
En este encuentro en Caserte, el Papa Francisco pide perdón en el nombre de los católicos por las persecuciones a los pentecostales entre los años 1920 a 1930, bajo el régimen de Mussolini en Italia. Io sono pastore dei cattolici. Io vi chiedo perdono per quello. 2 días más tarde, el secretario general de la Alianza Evangélica Mundial, el pastor Geoff Tunnicliffe, agradecía al Papa y declaraba que en la historia han habido situaciones en las que los católicos fueron víctimas de discriminación por parte de los protestantes, incluidos los evangélicos. Las relaciones del Papa con pastores evangélicos y pentecostales, ya sean amistades nacidas en Argentina o más recientes, son características de lo que podríamos llamar una teología del encuentro. Reunirse con las personas es muy importante como camino hacia la unidad de los cristianos, antes que nada porque es el modelo que vemos en los evangelios. Jesús se encontraba con las personas, las encontraba allí donde estaban, sin importar quiénes fueran o lo que hubieran hecho. Y creo que eso es lo que es más importante hoy en día. En el pasado teníamos miedo de la diferencia, de la diversidad, y por lo tanto la evitábamos, no caminábamos hacia ella. Hoy en día creo que la energía que encontramos en el movimiento ecuménico viene del hecho de que hemos abandonado nuestros miedos del uno hacia el otro, y así avanzamos juntos, como personas viajando juntas. Fue un verdadero honor, como líder mundial pentecostal, ser invitado a la inauguración del pontificado del Papa Francisco. Y tuve un momento muy personal con él en esta ocasión. Le estreché la mano, le di una carta con un mensaje de los pentecostales. Él estaba muy feliz. Se acercó y lo pasé muy bien compartiendo con él. Desde ese momento, veo que los católicos no son lo que pensábamos de ellos. Son muy abiertos y ahora aprecio la amistad con ellos. Creo que es muy importante que volvamos a la comprensión de lo que significa el bautismo para nosotros, porque somos hermanos y hermanas en Cristo. Y sabemos que a veces tenemos buenos o malos hermanos y hermanas, pero somos siempre hermanos y hermanas en Cristo. Y ahí es donde tenemos, por ejemplo, los encuentros con el Papa Francisco, que quiere encontrar a la gente allí donde está. Sean hermanos o hermanas, buenos o malos, serán siempre mis hermanos y hermanas. Eso es lo que necesita ser sanado por el amor y la alegría del Evangelio. Católicos, ortodoxos y evangélicos parecen diferentes en todos los sentidos. ¿Qué los une y qué los separa hoy? ¿Cuáles son los desafíos que debemos enfrentar? ¿Qué los acerca? La primera cosa es que dentro del protestantismo, todos los evangélicos creen en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, en Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, crucificado por los pecados del mundo, resucitado al tercer día, etc. En el fondo, la fe es la fe de la Iglesia, la fe de los primeros concilios. Este es el fundamento de todos los evangélicos y esto es el fundamento común del catolicismo y la Iglesia ortodoxa. Así que yo diría en el plano teológico que existe un fundamento común que me parece obvio, y el lado del cual nuestras diferencias parecen casi anecdóticas. No tiene importancia en la teología, sino en un mundo no creyente. Lo que nos une me parece enorme comparado con lo que nos divide. El segundo punto es la espiritualidad. Esta búsqueda en el fondo de la comunión con Dios. Este acento puesto en la oración, en la santificación, en la experiencia de la relación con Dios.
Creo que la Iglesia Católica, a lo largo de toda su historia de la espiritualidad, de la mística y el mundo evangélico, a pesar de ser lenguajes diferentes, encuentran ahí un denominador común muy fuerte. Y el tercer punto que nos acerca hoy en día, quizás más que ayer, es que vivimos en una sociedad donde las cuestiones éticas juegan un papel importante. Y tengo la impresión de que muy a menudo sobre las cuestiones éticas en la sociedad, la ética de los grandes debates en política, etc., tanto evangélicos como católicos tienen posturas muy cercanas. Entre los católicos y evangélicos, incluso entre ortodoxos y evangélicos, creo que el primer desafío es el desafío de la concepción de la Iglesia. Tenemos por un lado iglesias que están estructuradas, que tienen una estructura episcopal. Son iglesias que tienen una estructura visible internacionalmente, nacionalmente, mientras que en su gran mayoría el mundo evangélico vive en comunidades de tipo congregación, en una multitud de comunidades locales, de barrio, que son totalmente autónomas. Así que este es el primer reto. ¿Qué es lo que el Cristo espera? Él vino a reunir a todos los hijos de Dios dispersos. ¿Quería reunirlos solo espiritualmente o quería reunirlos de forma visible? Creo que lo que fue determinante para mí en la comunidad Chemin Neuf fue el testimonio de la fraternidad. Este testimonio de la fraternidad me condujo a una dimensión quizás mayor, más radical de lo que me imaginaba. Y esto ocurrió de una forma muy sencilla. Un día, mientras vivía en una abadía de la comunidad, y para mí, como evangélica, una abadía es algo muy católico, de forma visible, con sus estatuas y signos que no veo para nada en mi iglesia. Me decía un día, pero finalmente, y en verdad, estoy al servicio de la Iglesia Católica. ¿Es esto justo? Y sentía que la pregunta, tal como me la hacía, no era la más adecuada. Me fui a orar y en verdad pedí una palabra al Señor. En el momento en que entraba al oratorio para orar, fui recibida por una palabra durante la oración de la noche, y era: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y esta palabra me detuvo. Profundamente detenida me decía: pero es simplemente esto lo que te pido. Y escuché también: amarás al prójimo como a ti mismo. ¿Cómo? Amarás a la iglesia del otro como amas tu propia iglesia. Y esto no era nada evidente para mí. Claro que sabía que estaba siendo llamada a amar las otras iglesias, pero amar a las otras iglesias como amo la mía, para mí era nuevo. Y eso fue un cambio importante que se mantiene importante hoy, que guía mi vida aún hoy. Porque finalmente eso quiere decir: tú tendrás que ver con el porvenir de las demás iglesias como de la tuya. La imagen que muchas veces vino a mi mente fue la del mar Mediterráneo. Un mar singular rodeado de muchos países: Italia, Francia, España y el norte de África, etc. Pero todos compartimos este mar, que es como una metáfora del bautismo en el Espíritu Santo. Así que bebemos en el mismo mar, de la misma agua, nos bañamos en la misma agua, incluso siendo de diferentes países. A partir de esta experiencia común, yo creo que podemos recorrer un largo camino. Je pense que l'un des enjeux du dialogue entre
Creo que uno de los retos del diálogo entre los evangélicos pentecostales, en particular, y los ortodoxos, para quienes la teología del Espíritu Santo juega un papel importante, es precisamente tratar, más allá de experiencias singulares y más allá del vocabulario, de llegar a entender que es la misma persona divina la que está trabajando en cada uno de nosotros. Y que este espíritu que sopla donde quiere y que suscitó este movimiento es también el que trajo este movimiento ecuménico y que quiere que nos escuchemos y podamos decir juntos, Jesucristo es el Señor. Creo que la fuerza que el mundo necesita hoy en día es la energía del Cristo resucitado, que trae una nueva vida, una nueva esperanza, una nueva energía a toda la creación. Esto es lo que la renovación espiritual trae en cada una de nuestras iglesias y tradiciones eclesiales. El 10 de octubre de 2014, Emiliana Palmer se reunía con el Papa Francisco, acompañada de una delegación de obispos de la Comunión de Iglesias Evangélicas Episcopales. Su hijo, Daniele, filmaba con el mismo teléfono que su padre Tony lo hacía hace unos meses atrás. El milagro de la unidad continúa. La palabra de este mes está en la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo del 3 al 6. Poned empeño en conservar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo Espíritu, como una es la esperanza a que habéis sido llamados. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Te damos gracias, Señor, por tu espíritu de unidad que continúa obrando entre nuestras iglesias. Gracias por todos esos hombres y mujeres que han dado sus vidas para ser profetas de unidad. Danos, Padre, llenos de tu esperanza, el ser ahí, en donde estamos, constructores de puentes. Que podamos reconocer en el otro, de diferente confesión, el hermano, la hermana, que tú nos das para amar.